información y análisis sobre los temas más relevantes de la política nacional. Mañana sí, hasta las 10, con Jorge Moure. Y el tema inseguridad es un tema que está en la orden del día, en donde, bueno, hay que conocer distintas voces, hay que plantear esto, ¿no?, que comentaba al comienzo del programa, de sentar en una mesa a todos los espacios políticos y ver qué se puede hacer. Estamos en contacto con la legisladora porteña de Confianza Pública, Graciela Ocaña. Graciela, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Estamos viendo, la verdad, seguramente vos también, Graciela, siguiendo atentamente lo que está ocurriendo en La Plata, ¿no? Esta concentración en los tribunales de esa provincia con el caso Kim, ¿no? Y el tema inseguridad, baja de imputabilidad, es por lo menos uno de los puntos que hoy la política está analizando. Sí, a mí me parece que es central que, digamos, temas como la seguridad ciudadana sea un tema de Estado y que no se preste para la chicana política ni para la salida fácil. Este es un tema que hay que resolverlo, para eso se necesitan cambiar las leyes, generar instituciones en el marco de un nuevo régimen penal juvenil a donde destinar a los menores que cometen delitos y fundamentalmente colocar recursos para eso. La verdad es que hace años que estamos discutiendo el tema de la edad de imputabilidad, estamos discutiendo hace años un sistema penal juvenil y no pasa nada. No. Entonces yo creo que hoy, en honor a Kim y a tantos otros jóvenes y personas que han sufrido el delito y han perdido su vida, en honor a su familia, la política lo que tiene que hacer es menos show y ponerse a trabajar en la resolución de un problema que no se va a resolver ni en un mes ni en dos, pero que tiene que empezar un camino, ¿me entendés? Sí. Porque si no, vamos a estar dentro de 5 años ante otro hecho violento diciendo estas mismas cosas. Y la verdad que a la gente no le sirve eso porque obviamente vamos a seguir perdiendo vidas y vamos a seguir teniendo jóvenes que no se van a insertar nunca en la sociedad. ¿La mano dura es lo que se necesita ahora? Yo creo que no es un tema de mano blanda o mano dura. Acá es la aplicación de la ley. Bien. Y que los jueces y los fiscales también se hagan responsables, así como los médicos se hacen responsables en el caso de una mala praxis de estas decisiones. Porque acá también hay que decirlo, digamos, es el juez y el fiscal los que tienen la potestad de buscar caminos para que ese menor, que evidentemente está en un camino de la delincuencia, que delinque una vez, se entrega a la familia, claro, vuelve a delinquir, por ahí en un hecho más grave que en el anterior, y vuelve otra vez a esa familia que evidentemente no lo puede contener, no puede resolver ese problema, y que hay que enviarlo a algún lado. Bueno, ¿dónde se lo envía? Ese es el tema, claro, porque no hay una ley penal juvenil. Entonces, es eso lo que necesitamos, y también que los jueces y los fiscales se hagan cargo de que no pueden seguir los chicos que entran una y otra vez por delitos al sistema, seguir nuevamente en la calle. Ese es el tema. El presidente Javier Milei tuiteó, Graciela, no sé si llegaste a leer el mensaje del presidente, pero en la línea más fuerte es, bueno, teniendo en cuenta que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino, entre paréntesis, esto es, renuncie y déjenos intervenir la provincia, ¿no? Déjenos intervenir la provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia, desafió Milei a Kicillof. Bueno, el presidente puede hacerlo, que cite al gobernador, ponga a disposición los recursos de las fuerzas federales y que resuelvan, como por ejemplo lo ha hecho
el gobernador Puyaro en Rosario, que pidió colaboración y en eso también hay que decirlo, la colaboración la obtuvo, la ministra Burri se puso al frente y el delito bajó en esa provincia, un delito también vinculado al narcotráfico, que sucede en la provincia de Buenos Aires. Entonces a mí lo que me parece es que se tiene que poner y sentarse a trabajar en conjunto, y bueno, los mecanismos para intervenir en las provincias están fijados en la Constitución. Tiene que enviar una iniciativa al Congreso y tener las mayorías como para intervenir tanto en diputados como en senadores a la provincia en cuestión. Pero la verdad es que me parece que es más otra chicana más del presidente, su debilidad por Twitter, ya lo vimos con Libra, generando un mega fraude enorme, digamos. Creo que tendría que tener un poco más de control sobre lo que escribe en Twitter. Y la verdad que nosotros en la ciudad lo vemos. Vos sabés que el otro día estuvo justamente por este tema de los presos, sí, que en comisarías en la ciudad, sí, sí. Bueno, y la disputa que tiene con la ciudad, que es una disputa política en donde no se resuelve un problema central, que es que hay 3.000 policías que están abocados a cuidar presos en comisarías en muy malas condiciones, tanto para las fuerzas de seguridad como para los detenidos, y en lugar de estar donde tienen que estar, que es en la calle, los policías cuidando a los vecinos. Y es una disputa política, porque el gobierno de la ciudad dice se los tiene que llevar la nación dice los tiene que hacer cargo de la ciudad, y en ese marco los presos se siguen acumulando en las comisarías de la ciudad y no tenemos una solución. Entonces, la verdad es que cuando uno ve esto parece más una chicana política, porque imagínate que es una cosa bastante menor de los problemas que tiene la seguridad de la provincia de Buenos Aires, y el gobierno nacional tampoco se hace cargo, digamos, claro, o de traspasar la fuerza penitenciaria las fuerzas, como se hizo con la Policía Federal, sí, el servicio penitenciario, claro, con los fondos a la ciudad, para que la ciudad pueda hacerse cargo de lo que tiene que hacer, que es que los policías estén en la calle cuidando a la gente. A ver, esta semana, como bien decías, Graciela, esta semana estuvo el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolf, en la legislatura porteña, en el marco de una convocatoria en la Comisión de Seguridad, y durante casi 4 horas, te diría, estuvimos escuchándolo al ministro con un intervalo, pero claro, acá el ministro plantea lo que vos decís, ¿no? Esta puja que hay con Patricia Bullrich, con una pelea que venían, ¿no?, dando en el año 2020, en época de pandemia, con presentaciones ante 16 jueces, así dijo, que decían que el gobierno nacional tenía que hacerse cargo de este traspaso, de esta X cantidad de presos. Hoy por hoy estamos hablando de 2.500 presos en 109 dependencias, tanto comisarías como alcaidías, ¿no?, que tiene la ciudad de Buenos Aires, en donde el ministro Waldo Wolf reconoció una sobrepoblación y hasta habló de delincuentes de máxima, ¿no? Con un prontuario tremendo, detenido en una comisaría que puede hacer cualquier cosa. Sí, aparte está a una ventana de salir a la calle. Correcto. Entonces, pero no basta con decir esto, hay que ocuparse, y también el ministro nunca nos pudo responder por qué, por ejemplo, a una oferta que hizo la Nación para retirar 400 detenidos, haciéndose cargo de la seguridad de la Nación, la ciudad no puso los recursos que implicaba la construcción de esas unidades móviles en Marcos Paz, para que pudieran darse este traslado. Eso tampoco se entiende. Entonces, acá hay, entre las chicanas y las disputas políticas, en el medio estamos los vecinos y nuestra seguridad, ¿no? En el día de hoy se conoció, Graciela, un anuncio de la ciudad de Buenos Aires. Te pregunto porque sos legisladora porteña, y este anuncio de la nueva línea F, ¿no? Con distintos tramos, también el trambús, que también va a estar recorriendo distintos puntos de la ciudad. ¿Cómo viste esta medida? Me parece que es una medida interesante, la posibilidad
de recuperar en el marco de la autonomía de la ciudad el manejo del transporte de 31 líneas, colocando una enorme cantidad de recursos en la ciudad, creo que empieza a poder generar un sistema. Esperemos que también nos den la potestad para poder trabajar en el marco de un organismo interjurisdiccional con las líneas que no son de la ciudad, que son la mayor cantidad de líneas, para hacer un transporte interurbano inteligente, digamos, que es lo que falta en nuestra ciudad. Vemos unidades que andan por la ciudad casi vacías, básicamente para cobrar los subsidios del Estado Nacional. Vemos un descontrol en el tránsito de la ciudad. Creo que obviamente estas obras, que son de mediano y largo plazo, van a resolver muchos de los problemas, como se hizo en los últimos años con la eliminación de las barreras en toda la zona norte de la ciudad, ¿no? Ayer, el otro día miraba, ¿no?, la mesa ahí en la Comisión de Seguridad, Graciela, y te veía vos, lo veía Juan Pablo Arenaza, lo veía Waldo Wolf, lo veía Yamil Santoro, veía, ¿no?, lo que era en su momento ese famoso Juntos por el Cambio. Hoy no existe más eso. Bueno, no existe más desde el momento en que el PRO decidió, digamos, sin consulta con el resto de las fuerzas políticas, apoyar o tomar la decisión de apoyar unilateralmente a Javier Milei, pero básicamente por las decisiones que han tomado en el Congreso, digamos, por ejemplo, apoyar el veto al aumento de los jubilados, que era un aumento mínimo, y ellos votaron para que no se le aumente a los jubilados, para que se le aumente impuesto a los trabajadores, bueno, cuestiones que creo que estaban muy lejos de lo que desde Juntos por el Cambio queríamos hacer. Así que lamentablemente sí, porque se perdió una fuerza que fue transformadora en la ciudad, una fuerza que durante el gobierno del presidente Macri le dio sustento político y que se mantuvo unida en la oposición, digamos, algo que no había pasado nunca. Lamentablemente las decisiones unilaterales de un partido terminaron rompiendo lo que fue esa construcción. Pero bueno, esperemos que se pueda seguir trabajando, porque nosotros en ese sentido vamos a apoyar todo lo que sea correcto y beneficioso, por ejemplo, para los vecinos de la ciudad, pero también vamos a reclamar, como lo hemos hecho el otro día en la Comisión de Seguridad, que se trabaje para dar garantías a la seguridad de los vecinos, no para que se esté en el marco de la chicana y la disputa política entre el PRO y la Libertad Avanza. Y también, bueno, como hemos trabajado para reducir impuestos a jubilados, bajar sustantivamente los impuestos que el gobierno de Jorge Macri había planteado en la tarifaria de este año. Así que vamos a seguir trabajando en el mismo sentido, apoyando todo lo que esté bien y, por supuesto, tratando de mejorar aquello que creemos que perjudica al vecino. Por último, y para agradecerte, Graciela, el contacto con nosotros, estamos en contacto con Graciela Ocaña, legisladora porteña del espacio Confianza Pública. Graciela, bueno, ayer juró finalmente Manuel García Mansilla como nuevo integrante de la Corte Suprema. La semana que viene se va a definir el futuro de Ariel Lijo, pero bueno, una semana en donde vos también tuviste ahí un cortocircuito, un enfrentamiento, un cruce con el ministro de Justicia, Cunio Libarona. Sí, porque bueno, Curio tiene memoria selectiva en cuanto a qué presidente nominaron por decreto, que en general fueron presidentes que salían o de la dictadura o de una guerra. Incluso desde el regreso de la democracia ningún presidente usó esa vía para nombrar ministros de la Corte. Y bueno, aparte, la verdad que todos conocemos la historia de Cunio, por ahí los jóvenes no, pero yo les recomiendo que miren un poco para atrás, Samantha Farhad, busquen en el Google y les va a salir quién era Cunio, que estuvo preso incluso por robar pruebas en una causa como la de la AMIA. Yo creo que Cunio está equivocado, que Milei está muy mal asesorado
por este ministro que la verdad que más de justicia parece ministro de la injusticia a la luz del análisis de su historia profesional. Pero más allá de eso, lo que duele, en definitiva, es que, y vos nos viste casi 1 año y medio discutiendo en el Congreso, defendiendo a los miembros de la Corte y a la Corte, no por defenderlos personalmente, sino porque defendíamos la institución de las acusaciones que el kirchnerismo hacía para la Corte, porque creemos, y yo profundamente creo en la independencia de los poderes. Creo que una justicia independiente es lo que va a garantizar mayor seguridad para la gente, porque uno de los problemas de que no funciona el tema de la seguridad y las leyes es la justicia. Nosotros lo que necesitamos es eso. La verdad que me duele mucho que los propios miembros de la Corte hayan tomado juramento, y probablemente tomen también, al doctor dijo, no cuidando la institución, la propia institución que ellos representan. Creo que han cometido un grave error porque obviamente desde mi perspectiva es inconstitucional el hecho de que el presidente Milei, como no consiguió el acuerdo, haya decidido 3 días antes de que el Congreso empiece el funcionamiento normal, dictar este decreto poniendo a los jueces de la Corte. Espero que el Congreso, que el Senado esté a la altura de las circunstancias y que rechace el decreto y que rechace los pliegos. Así terminamos con esta historia y volvemos a poner los jueces que corresponden dentro de la Corte, siguiendo el mecanismo que la Constitución dispone. Graciela, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a vos, Jorge. Un abrazo. Graciela Ocaña pasaba por Mañana Sí. Pasaba por Mañana Sí. Pasaba por